Escuchar la palabra de Dios en este día. Todavía no siento que haya mucho. A ver, ¿cuántos tienen deseo de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos están con hambre? No hablo de la comida que después van a comer, ¿no? Okay. ¿Cuántos están con hambre de Dios? No le veo con cara de todavía de ser desaforado. ¿Vieron cuando tienen hambre de verdad y llegan a casa y que todavía no hay nada y les empieza a temblar el pulso? ¿Nunca les pasó que tienen hambre y empiezan a temblar? Háganse ver. Así es tener hambre de Dios, es tener ese anhelo, ese deseo de poder encontrarnos con el Señor en este tiempo. El mensaje de hoy tiene que ver con el valor que le damos a las cosas. Hay cosas importantes en tu vida, hay cosas que te pueden. No sé si entiendes mi expresión, lo que te estoy diciendo, pero hay cosas que te pueden. Hay cosas que tú dices, ay, cómo me gustaría esto. Ay, cuando salga de acá, cómo me gustaría comer esto, ¿no? Hay algo que tú no le puedes decir que no. ¿Cierto o no? ¿Sí? Ok, bien. Ahí está. Todos tienen su cosa escondida. Yo, por ejemplo, hay algo que me puede, aparte de los asados argentinos y bien, ¿no? Todo eso me puede, pero hay algo, y lo traje, pero como estaba natural, lo dejé en el freezer para que se enfríe un poco y se me congeló, no la pude traer ahora. Pero yo lo que traje es algo que me puede a mí, ¿sí? Y que siempre que lo veo por ahí, me compro uno. Y es una Coca-Cola bien helada. Pero no es una Coca-Cola cualquiera. Es una Coca-Cola en envase de vidrio. ¿Ustedes saben quién sabe de lo que les estoy hablando? No es lo mismo tomarse una latita de Coca-Cola que tomarse una Coca-Cola en envase de vidrio. Los más jóvenes no entienden porque no vivieron la época del envase de vidrio. Ya todo viene enlatado en los últimos 15 años, pero antes uno tenía que ir al almacén o al mercado y tenía que llevar el envase de vidrio viejo, vacío, para que le den el nuevo, si no te cobraban el envase, ¿sí o no? Como saben, ¿cuántos mayores de 30 hay acá? Entonces me quedó a mí ese recuerdo de una Coca-Cola bien helada en envase de vidrio. Ahora, quizás para muchos, y mi Coca-Cola está en la cocina allí, la saqué para descongelarse. Si yo llego a ver que falta, no se va nadie de acá. Aviso. Así es como me gusta. Si usted quiere robarme una sonrisa, tráigame una Coca-Cola en envase de vidrio y yo voy a estar feliz. Ahora, no es lo mismo algo que usted sabe que puede salir de acá y comprárselo, como por ejemplo una Coca-Cola. Hay muchos que ya les empezó a dar sed cuando yo les compartí. No es lo mismo eso que si yo les dijera que mi Coca-Cola que está allá es la última Coca-Cola de este desierto. No hay más, fue la última que se fabricó y entonces ahí ya usted empieza a decir, bueno, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto por esto? ¿Cuánto? Ya le pone otro valor. ¿Por qué? Porque es la última. Porque no hay más y la tengo yo. Entonces, si usted pudiera salir a comprar esa Coca-Cola ahora, cuando sale de acá en cualquier mercado, en cualquier lugar, y yo le ofrezco la mía, usted puede decir, bueno, no le voy a dar más de $2 por esa Coca-Cola. Porque usted la puede salir y conseguir por $1 y algo allá afuera. Pero si yo le dijera, es la última Coca-Cola, el valor cambia, ¿sí o no? Esa es la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Por ejemplo, lo vemos hoy en día con las propiedades. ¿Sí? Las propiedades están caras, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Ahora, si hubiera poca demanda, tienen que bajar los precios. Esa es la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el valor que usted le da a las cosas? Bueno, depende de la necesidad, depende del deseo que usted tenga por eso mismo. Ahora, quiero cambiar esto y llevarlo al punto más cercano al mensaje de cuál es el valor que usted le da a las personas. Bueno, algunos dicen el valor que yo le doy a la persona depende de la persona, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué depende de la persona? O sea,
Tú no le das el mismo valor a todas las personas. Tú le das más valor a alguna que a otra, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque nuestro juicio es un juicio humano. Y de acuerdo a lo que esa persona haya hecho por mí o no haya hecho por mí, haya sido bueno, haya sido malo, de acuerdo a la cercanía que tenga esa persona conmigo, ¿sí? Es mayor valor que otras personas en la vida. Ahora quiero ir un poquito más allá todavía. Es decir, ¿cuál es el valor que usted le da a Dios? Bajo todo este juicio, ley de oferta y demanda, deseos, anhelos, necesidades, cercanía, ¿sí? Cosas buenas o cosas malas que te hayan hecho, de acuerdo a eso tú valoras las cosas, le das el valor. Ahora, ¿cuál es el valor que tiene Dios en tu vida? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder juntos en este día. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, ¿sí? Del verso 1, vamos a leer en adelante. Y dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Jesús había muerto y ya había resucitado. Ya se había manifestado a sus discípulos antes, ¿sí? Pero ahora es uno de esos momentos, creo que es la tercera vez que Jesús se aparece después de haber resucitado a sus discípulos. Y se manifestó de esta manera, dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Eran todos discípulos de Jesús. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba, que era Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Se tomó el tiempo de contarlos. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará aún a donde no quieras ir. El verso 7 dice, si vuelves tu mirada a él: entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado y se echó al mar. Dice que los otros discípulos, verso 8, vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Es el Señor. Juan tenía una percepción espiritual que Pedro no tenía.
Pedro no tenía el discernimiento de Juan cuando vieron desde la barca a Jesús o a esa persona que desde la orilla les preguntaban si tenían peces. Pero ¿han notado que cada vez que se le presenta la oportunidad, Pedro se acerca al Señor? Cada vez que tiene una oportunidad, que tuvo una oportunidad, cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que Pedro es el más cercano físicamente a Jesús, porque trataba de estar siempre al lado de él, trataba de aprender, era el más apasionado por Jesús. Juan quizás tenía más percepción espiritual, pero Pedro era apasionado por Cristo. Lo primero que quiero que veamos es que hay una diferencia en nuestras vidas entre tener percepción aún espiritual o estar apasionado por Cristo. Aquel que tiene una percepción espiritual porque de pronto aprendió más, conoce más, porque estudió más, porque conoce más aspectos de la vida de Jesús, porque lee más quizás, es una persona que de pronto puede hablar de Jesús. Pero una persona apasionada por Jesús es una persona que camina al lado de Jesús, que quizás a veces, como muchos de nosotros, andamos en la luna de Valencia, ¿no? Andamos por ahí y quizás no entendemos bien lo que pasa alrededor, pero yo quiero estar al lado de Jesús. No importa, mientras yo esté al lado de Jesús. Eso es lo importante para mi vida, ¿sí? Hay una diferencia. Yo puedo saber lo que es la Coca-Cola, todo el mundo sabe lo que es la Coca-Cola, pero no es lo mismo tener una Coca-Cola de litro al lado. Cuando yo la veo, a mí se me hace agua la boca. ¿Sí? Es algo que no lo puedo explicar. Lo mismo pasa entre conocer de Jesús, entre ir a escuchar de Jesús, ir a querer recibir algo más, un domingo más con Jesús, un día más con Jesús. Señor, me muero de ganas por estar a tu lado. Señor, despierto, como decía el salmista, y sé que estoy contigo. Y sé que tú estás a mi lado. Ese anhelo, ese deseo. Señor, si tú no estás conmigo, me falta todo. Separado de ti, dice la palabra, nada puedo hacer. El salmista también dijo, como brama el ciervo por las corrientes de las aguas, esa sed intensa, así clama, Señor, mirando al cielo, el alma mía. David sabía de esto. David un día estaba en su campamento, en la cueva del Naco, su campamento de soldados, sus valientes, todo su ejército. Y él caminó por entre medio de las tiendas, y en un momento él dice esto, dice lo siguiente: dice, ¿quién me daría de beber del agua del pozo de Belén? Es agua fresca. Y no era una Coca-Cola bien helada. Esa agua, él dijo, tuvo esa expresión, tuvo ese deseo. Como a mí me pasó con la Coca-Cola esta semana, tuvo ese, ¿quién me daría a mí de beber del agua que está en el pozo? Y resulta que en ese lugar donde estaba ese pozo, estaban acampando todos los filisteos, el ejército enemigo. Y dice la palabra que 3 de sus mejores hombres no dijeron nada, no le dijeron a nadie nada, y se fueron y entraron al campamento enemigo en medio de todos los filisteos y sacaron agua del pozo a riesgo de sus vidas, agua del pozo de Belén, y se la trajeron a David. ¿Por qué? Porque ese era su deseo. Se lo trajeron a él. Y David valoró la valentía de ellos, pero al valorar eso que ellos hicieron por David, que estoy seguro que no lo hubieran hecho por ningún otro soldado. Si otro soldado cualquiera de ese ejército hubiera dicho, cómo me gustaría tomar agua, anda vos, le hubieran dicho. Anda a buscarte la voz al agua. Pero era su rey, a quienes ellos amaban. Y porque se lo escucharon decir a su rey, ellos fueron a riesgo de su vida y sacaron agua y se la trajeron. Cuando David recibe esa agua, él sabe que él no es digno de tomar esa agua, aunque la deseaba, aunque era lo que su cuerpo lo deseaba. Él dijo, no, yo no soy digno. Pero David sabía que había alguien superior a quien David amaba con todo su corazón, y era su rey, y era Dios.
Y él la derramó en sacrificio a Dios en ese momento exacto. ¿De qué me habla esta palabra? Me habla del amor por el rey, el valor que yo le doy a mi rey. Estos soldados no le dieron valor a su vida cuando se enteraron que su rey quería algo, y dieron valor a lo que su rey quería, y fueron a buscar esa agua. Y David, cuando la recibió, no se sintió digno, porque también se desvalorizó a sí mismo para darle valor a Dios, y dijo: no, esta agua costó mucho, esta agua es tan importante, Señor, que es más importante que mi vida, y la derramó delante como una ofrenda para el Señor, para su rey. ¿Se dan cuenta cómo uno puede darle valor a las cosas de acuerdo a los valores que uno tiene? De acuerdo al valor que uno le da a Dios en su vida. Me encanta, volviendo al texto de Juan, la emoción de Pedro. Dice que cuando Juan dice desde la barca, dice: es el Señor. Dice que Pedro se tiró al agua. Bueno, al aire sí, porque el aire está antes del agua. Se tiró al aire y cayó en el agua. Se tiró al agua. Dice que se puso las ropas porque estaban pescando, imagínense. Y se puso las ropas y se tiró al agua y nadó hasta donde estaba Jesús. Él podría haber hecho lo mismo que los otros discípulos. Podría haberse quedado en la barca y remar hasta la orilla. Sin embargo, él se despojó. En ese momento, él dejó lo que era su valor. Quiero aclararte esto. Leímos todo el texto de Juan, y seguramente te habrás dado cuenta que Pedro, del que estamos hablando, es el mismo Pedro que unos días antes lo negó 3 veces a Jesús. Negó, lo desvalorizó, le quitó el valor a Jesús. Y dice la palabra que cuando lo negó esas 3 veces a Jesús, luego el gallo cantó, y él se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, esta noche me negarás 3 veces. Y él se acordó de ese momento, y dice que en ese mismo momento, relata la Escritura, Jesús salió, lo llevaban los soldados. Jesús salió por el patio, y dice que las miradas de Jesús y de Pedro se cruzaron. Dice que cuando Pedro miró a Jesús, bajó su cabeza y lloró amargamente, porque sabía que le había fallado a aquel a quien él le había prometido estar a su lado y defenderlo y cuidarlo, y que nunca lo iba a abandonar. Sin embargo, cuando sucede esto, Pedro se había vuelto por ese dolor, esa amargura. Pedro se había vuelto a su vieja vida. Eso es lo que sucede cuando nosotros sentimos que le fallamos a Dios. Cuando nosotros sentimos que le fallamos a Dios, inmediatamente creemos que no somos merecedores del amor de Dios. Creemos que no somos merecedores de la gracia, de lo que Dios puede darnos a cada uno de nosotros. Y el error que cometen muchos cristianos es que cuando se sienten de esa manera, se alejan de Dios. Le quitan ese valor a Dios, pero no porque no amen a Dios, sino porque saben de que son inmerecedores del amor de Dios, porque le fallaron a Dios. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá le hemos fallado a Dios? No me levantes la mano, porque creo yo que deberíamos ser todos. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios y nos sentimos como Pedro cuando lloró amargamente? Nos sentimos que le fallamos al Maestro. Y lo que Pedro hizo es la actitud humana que todos tenemos. En vez de volvernos a un Dios de gracia y de misericordia, nos alejamos, nos volvemos, aún como Pedro, nos volvemos a la vieja manera de vivir. ¿Cuál era la vieja manera de vivir de Pedro? Era un pescador.
Y Pedro, cuando se vio así, dijo, bueno, ya está, yo ya la arruiné, ya Jesús, yo no tengo oportunidad con Jesús, ya lo negué. Y dice que se volvió, dijo en un momento, muchachos, le dijo a los discípulos, a los otros, yo me voy a pescar. Y algunos se fueron con él. Se volvió a su vieja manera de vivir en ese momento. Sin embargo, dice que cuando Pedro escucha desde la barca que es el Señor, ya había tenido otros encuentros. Él ya sabía que Jesús había resucitado, pero nunca había tenido un encuentro cara a cara con Jesús nuevamente de ese tipo. Nunca había Pedro llegado al extremo de haberse alejado de Jesús, a esa manera de volverse a su vieja manera de vivir o a su vieja manera de pensar, o a creer que ya no tenía oportunidad en el reino de Dios. Sin embargo, dice que cuando Pedro escucha, se tira al agua desesperadamente, nada hasta la orilla y todo mojado, va y se para delante de su maestro. La Biblia no dice esto, pero yo creo que cuando Pedro se para delante de Jesús, fue el primero en llegar. No había nadie más que Jesús y Pedro, todo mojado, cansado, exhausto, respirando así, de esa manera. Se para delante de Jesús y Pedro no puede decir nada. Yo creo que hubo un silencio en ese momento. Yo creo que la mirada de Pedro y de Jesús se cruzaron y ellos se acordaron. Por lo menos en la mente de Pedro se acordó de esa mirada que cruzó con Jesús en el patio de Caifás cuando lo negó 3 veces. Ahí, cuando tú sabes que le fallaste al Señor y vuelves y te encuentras nuevamente con Jesús, no hay nada. Yo no creo que uno pueda. Hay una actitud humana en nosotros de tratar de justificar todas las cosas, ¿sí? Y tratamos siempre, ay, es que fue esto, ay, es que fue esto otro, ay, es que esto otro, ay, que el tráfico, ay, que esto, ay, que... Y tratamos siempre de darle justificación a nuestros errores y a todo lo que hacemos mal. Pero yo creo que Pedro no encontró ninguna justificación. Pedro no podía justificarse. Porque cuando tú te encuentras con aquel que ya te ha justificado, ¿qué vas a andar justificándote delante de Jesús? Si cuando Jesús nos ve, Él sabe todas las cosas. Después que desayunan, porque Jesús le hizo un desayuno. Imagínate esto, aquel que lo había traicionado, Jesús le prepara un desayuno. Y Jesús permite que el corazón de Pedro trabaje y trabaje en los recuerdos y en las memorias. ¿Qué había pasado? ¿Cuál era el ambiente cuando Pedro negó a Jesús? Dice que era una noche fría, porque había fogatas en el patio. Y todos estaban alrededor de la fogata. Y cuando Pedro se acercaba para calentarse en la fogata, alguien le decía, tú eres uno de los seguidores. No. Y dice que hasta maldijo, dijo malas palabras y como que no vean que yo soy un seguidor de Jesús. Y Jesús dice que cuando Pedro llega a donde estaba Jesús, había ahí una fogata, había unas brasas, se estaba cocinando un pescado, había una fogata ahí. Y Jesús deja que Pedro trabaje, que su mente trabaje. Yo me imagino que Pedro primero cruzó mirada con Jesús y se acordó de la mirada que había cruzado antes. Segundo, vio la fogata y se acordó de que lo negó cuando estaba en la fogata. Porque cuando venimos a Jesús, Jesús tiene que sanar los recuerdos, las heridas, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso tiene que ser sano. Y para eso tiene que haber un silencio donde podamos pensar y meditar, hasta que Jesús comienza un diálogo. Y en ese diálogo encontramos que Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, después que desayunaron, ya panza llena, corazón contento, ¿sí o no? Espero que acá sea al revés, porque todavía me parece que no tienen la panza llena, después viene eso. Pero que estén contentos. ¿Están contentos? ¿Sí? Bueno, avísale a la cara a algunos que así son. Me motivan a mí también. Cuando Jesús empieza el diálogo, lo mira a Pedro, los discípulos se habían ido a llevar los pescados y se quedan Pedro y Jesús, y lo mira a Pedro y le dice, oye Pedro, ¿me amas?
Ahí comienza el diálogo. Hasta ahora no hay ningún diálogo. La Biblia no relata que hasta ese momento, creo que fue el desayuno más silencioso. Porque aparte dice la Escritura que aún los discípulos estaban ahí, nadie se animaba a preguntarle nada. Sabían que era Jesús, pero nadie se animaba a preguntarle nada. La conciencia, ¿verdad? ¿Cómo trabaja la conciencia? Y cuando Jesús comienza el diálogo con Pedro, comienza diciéndole: Pedro, ¿me amas más que estos? La primera pregunta es: ¿me amas más que a estos? ¿Y sabes a qué se refería Jesús? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con que me amas más que a estos? Jesús no se estaba refiriendo y señalando a los discípulos. Jesús no estaba hablando de la gente en ese momento. Cuando Jesús le dice a Pedro: me amas más que a estos, estaba señalando el pescado que estaba ahí. Porque ahí es donde Pedro se había vuelto. Pedro se había vuelto a su vieja manera de vivir. Pedro se había vuelto a sus pescados, a su empresa, a su vieja manera de vivir. Y entonces, cuando Jesús le dice: me amas más que a estos, señalando quizás a los peces, se estaba refiriendo: ¿a qué amas más, Pedro? ¿Me amas más a mí o amas tu manera de vivir? Y esta pregunta que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en este silencio de este momento, en nuestros corazones, en tu corazón, en mi corazón, es: ¿a qué amas más? Y quizás el Espíritu Santo está señalando tu trabajo y preguntándote: ¿me amas más que a tu trabajo? Quizás el Espíritu Santo de Dios está señalando a tu familia y te está diciendo: ¿me amas más que a tu familia? ¿Me amas más que a tus finanzas y que a tu dinero? Las preguntas pueden ser muy variadas. Y algunos pueden decir: bueno, es que es mi familia y yo amo a mi familia. La pregunta no es que la ames o no la ames. Yo sé que la amas. La pregunta es: ¿a quién amas más? Jesús le había dicho a sus discípulos: el que no es capaz de dejar madre y padre por causa de mí no es digno de mí. Es duro. No está diciendo: no ames a tu familia, o no ames tu trabajo, o no ames lo que haces. Está hablando de un orden de prioridades en el amor. Cuando Jesús pregunta a Pedro esto, la traducción es: Pedro, ¿me amas con el amor de Dios? El amor ágape. Y cuando Pedro le contesta, le dice: sí, Señor, yo te amo. Pero en la traducción no es el mismo amor, es el amor fileos, que es: sí te quiero. Que cuando estaban de novio, algunos de los que estaban acá, y venía todo romántico, él le decía: ay, ¿sabes cómo te amo? La esposa al esposo, el esposo al esposo. Y ella le contesta: sí, yo también te quiero mucho. ¿Cómo te sentías? Decime, Freddy, ¿cómo te sentías? Mal. Te rompía el corazón. Freddy venía todo romántico y decía: y verga, I love you. Porque ya era medio gringo, ¿no? Y venía y le decía: sí, yo también te quiero. Una palmadita. Así. Tenemos excelentes actores en esto. No es cierto, eso se llama. Así le contesta Pedro a Jesús. Entonces Jesús tiene que volver una segunda vez a decirle: Pedro, ¿me amas? Y otra vez usa la palabra ágape. Y Pedro vuelve a contestarle: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Por qué? En ese momento, en el corazón de Pedro, como ahorita mismo en tu corazón, hay una batalla entre: ¿a qué amo más? ¿Lo quiero a Dios mucho, muchísimo, o lo amo con todo mi corazón? Porque de acuerdo
al valor que le estés dando a Dios, va a ser tu amor hacia Dios. Entonces Jesús vuelve una tercera vez a preguntarle: Pedro, escúchame, ¿me amas? Y dice que Pedro se compungió de corazón, se entristeció, porque 3 veces el Señor tuvo que hacerle la misma pregunta. A un Pedro que caminó al lado de Jesús, a un Pedro que palpó y vio todos los milagros de Jesús. Tuvo que hacerle. ¿Por qué? Porque la lucha está aquí adentro del corazón. A veces se tarda más y a veces se tarda menos, pero todos luchamos en nuestro corazón a quién amamos más. Te puedo poner un ejemplo de esa lucha en el corazón. Cuando el Espíritu Santo te está llamando a orar. Ya sé quién fue. Cuando el Espíritu Santo te está llamando a orar, pero la sábana está tan calentita, y ahí está esa lucha en el corazón. ¿Me amas? ¿Me amas? El Dios que está enamorado de ti te dice: quiero tener un tiempo contigo porque te amo. Dice: Señor, esta vez, dámelo ahorita. Y te das vuelta para el otro lado. Te quiero. Cuando el Señor te pide que le sirvas, dices: Señor, es que tengo que hacer tantas cosas, no sé si voy a tener tiempo, es que mira que la familia, que esto. ¿Me amas? Te quiero. ¿Cuál es el amor que le tenemos a Dios? ¿Cuál es el amor que sentimos a Dios? Hay un tiempo, yo lo entiendo, y creo que Dios lo entiende también. Y Jesús es paciente, porque 3 veces le pregunta a Jesús a Pedro, y no lo condena en la primera vez o en la segunda. Creo que si yo hubiera sido Jesús y en la primera Pedro me dice te quiero, hubiera reaccionado como Fred. Pero Fred insistió. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama. Porque Jesús te ama. Jesús insiste en tu vida. Y vuelve una y otra vez a decirte: ¿me amas? Porque no hay duda de que yo te amo, dice el Señor. Si alguien tiene dudas de que Dios lo ama, mire la cruz. Realmente, si tienes algún poquito de duda de que si Dios te ama, mira hacia la cruz. Piensa en la cruz y date cuenta de tal manera cómo Dios te ama. Sin embargo, la pregunta es retórica, la pregunta es a la inversa, es: ¿me amas? Es hacia nosotros. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuál es el valor que le damos a Dios en nuestra vida? Porque si hay cosas, nosotros, creo que si nos pregunto a todos los que estamos acá, me incluyo yo, ¿Dios es lo primero en tu vida? Sí, Dios es lo primero en mi vida, claro. Todos decimos: Dios está, primero Dios y después todas las demás cosas. Mentira. Porque a la hora de probar el amor, Dios no está primero. Porque tenemos nuestros valores, porque tenemos nuestro tiempo, porque son mis recursos, es mi tiempo, en mi familia, en mi trabajo. Entonces, cuando yo salga acá, Señor, cuando yo me desocupe de esto, Señor, cuando me retire, Señor, te prometo. Cuando pase esto, cuando mis hijos crezcan, cuando yo te prometo, Señor. No, eso es: Señor, te quiero, pero no te amo. Creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer. Mira, voy a volver otra vez a David y a la cueva de Adulam. Ustedes pueden encontrar estos textos en el libro de, ya les digo, en Primera de Crónicas 11, 16 y 19, y también está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Vuelvo a esa historia de David y termino con eso, porque cuando
Cuando David dice, oh, ¿quién me daría a mí de beber del agua del pozo? Esa es la misma frase que está en la palabra, y dice Dios, oh, ¿quién irá por mí? ¿Y quién llevará el mensaje? Oh, ¿quién amará a su prójimo como a mí mismo? Es la palabra de Dios, dice Dios. Entonces traemos nuestro juicio humano y decimos, bueno, a este sí, a este no, a este lo amarás tú, Señor, yo no. ¿Verdad que hay dos grupos en tu vida? Uno de los que son menos amados o no los amas, y otro de los que amas. ¿Verdad que sí? No mientan. Dios está aquí. Está mirando con su mirada. ¿Verdad que sí, verdad? ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué nos cuesta tanto amar a nuestro prójimo? Porque la medida que tenemos es humana. Lo amamos con nuestra manera de pensar, con nuestro juicio. Los valientes de David no miden el sacrificio con sus ojos humanos. Su rey lo quería y fueron capaces de dar su vida por su rey para satisfacer lo que su rey deseaba. No se lo habían mandado. Si se lo hubieran mandado hubieran ido igual, pero esta vez nadie se lo había mandado. Ellos van porque aman a su rey. La pregunta es, ¿amas a tu rey? Cuando David recibe el agua y se da cuenta del valor de esa agua, él dice, aunque me encantaría tomar esta Coca-Cola bien helada del pozo de David, del pozo de Belén. Dice, esto tiene demasiado valor porque es la última Coca-Cola del desierto. Y se la ofreció al Señor porque Dios estaba primero, porque lo amaba por sobre sus necesidades, por sobre sus deseos. Había un valor superior en Dios siempre, siempre. David estaba en la cueva de Adulam, su lugar en la fortaleza de una cueva, y todos esos valientes que David tenía, todos ellos, son aquellos de los cuales describe la palabra de Dios que llegaron. Cuando David llegó a esa cueva, llegó solo, pero describe que a esa cueva después llegaron todos los afligidos, todos los menesterosos, todos los endeudados, todos los que estaban enfermos, todos los que eran parias de la sociedad y que nadie los quería. Ese es el ejército miserable que recibió David, pero David los recibió tal cual Dios nos recibió a cada uno de nosotros, tal cual llegamos a los pies de Jesús, necesitados, afligidos, endeudados, miserables. Por lo menos yo llegué así a los pies de Jesús. Y el Señor me transformó, me salvó, dio todo por mí, hasta la última gota de sangre por mí. ¿Cómo no voy a amar a mi Rey? ¿Cómo no voy a amar a aquel que me perdonó la vida? Aquel que se dio a sí mismo por mí. ¿Cómo no voy a amar? Lo mínimo que yo puedo hacer por Él es servirle. Lo mínimo que yo puedo hacer por Él es negarme a mí mismo y seguirle. Es lo mínimo que yo puedo hacer por Jesús. Es lo que hicieron estos soldados que llegaron miserables a la cueva de Adulam, y David los transformó en valientes. Eso es lo que pasó. Y ellos, como David los ayudó, ellos dieron su vida por David. Fueron capaces de dar su vida por un deseo de David.
Lo que Dios hizo por ti y por mí, vale que nosotros seamos capaces de poner a Dios en primer lugar en todas las cosas en nuestra vida. Yo quiero invitarte a que tengas esa conversación que Jesús tuvo con Pedro. Quizás hace tiempo que vienes en silencio con Dios y ni siquiera oras, porque cada vez que vas a orar sientes aquí que te aprieta el pecho porque le fallaste a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos un instante, no te distraigas con nada ni con nada. No te distraigas, porque Jesús está aquí. Mira, Él te ama tanto. Jesús te ama tanto. Jesús te ama tanto que dio su vida por ti. Dios te ama tanto que dio a su Hijo único por ti. Eso tiene un valor fuerte. Tú y yo merecíamos la muerte eterna, la condenación eterna. Tú y yo merecíamos estar muertos en nuestros delitos y pecados en esta tierra, pero una eternidad en el infierno. Eso es lo que merecíamos tú y yo, y eso es lo que merecemos tú y yo. Pero Jesús, Dios, que es infinito en misericordia, te amó, de tal manera te amó, que te sacó de ser un pobre, endeudado, afligido, miserable, a tener un valor. El valor de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Te hizo valeroso y te hizo valiente. Pregunta es, ¿qué eres capaz de hacer por Jesús? Jesús no está pidiendo nada a cambio, porque Él nunca pide nada a cambio. Su muerte en la cruz es gracia para ti. Él te lo regala, no te pide nada a cambio. Pero yo te pregunto, ¿qué seríamos capaces de hacer por Jesús? Algunos dicen que Jesús no pide nada. Bueno, Jesús le pidió a Pedro algo. Jesús le dijo, ¿sabes, Pedro? Si me amas, apacienta mis ovejas, mis corderos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Si me amas, cuida de aquellos que están a tu alrededor. Si me amas, bendice, ama a los que están a tu alrededor. Y otra vez repito. Si tú estás midiendo a las personas a tu alrededor, entre esta sí y esta no, sigues actuando bajo tu propio juicio, bajo tus propios ojos. Pero cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, no estaba diciéndole, ¿amas a las personas? Está diciendo, ¿me amas a mí? Dios está diciendo, ¿me amas a mí? Y para poder amar a las personas a tu alrededor, aun aquellas que te cuesta amar, el Señor está diciendo una y otra vez, necesito que me ames a mí. Porque cuando me ames a mí, vas a poder amar a fulanito. Cuando me ames a mí más que a todas las cosas, vas a poder amar a ella. Cuando me ames a mí más que a todas las cosas, vas a poder amar aún a aquellos que te lastimaron. Porque entonces tu mirada no va a estar puesta en la persona, sino va a estar puesta en Dios. Y como tú amas a Dios, tú amas a los que te rodean, sean quienes sean y que hayan hecho lo que te hayan hecho. Los amas porque amas a Dios, y es Dios el que te lo está pidiendo. El primer mandamiento, cuando vinieron los fariseos a preguntarle a Jesús cuál era el mandamiento más importante, el primer mandamiento que dijo Jesús es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo, ámalo con todo.
Y el segundo, sin que nadie se lo preguntara, Jesús lo puso ahí. Y el segundo es tan casi importante como el primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la ecuación es así. Mírame un instante, porque quiero mostrarte esta ecuación y después oramos. Mira, la ecuación es así. El mandamiento que Dios nos da es poder amar a los que nos rodean. Y como iglesia tenemos la obligación de amar al mundo que nos rodea. Sea quien sea, te caiga como te caiga. El mandato es amarlo. Amarlo. Ama a tu enemigo, ama a tu prójimo. Ama. Ese es el mandato. Ese es el mandato. Si nosotros entendemos esta ecuación, por favor, es tan importante que lo entendamos. ¿Quieres amarlo a él? Aquí supuestamente hay alguien que no te cae muy bien y lo tienes que amar. Dios te dice, pero tú dices, Señor, yo no me cuesta, no puedo, me cuesta. Señor, tú sabes lo que me hizo, me cuesta amarlo. Jesús te dice hoy, ¿me amas? ¿Me amas? Claro, Señor, tú sabes, porque es fácil amar a Jesús. Pero Jesús te dice, ok, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, cuida las ovejas. Ay, Señor, justo con este, justo, mi vida. No, Dios, no, es. Dame otro, Señor. No, ese. Pero, Señor, mira, si habla mal de todo el mundo, tiene una lengua, te trajo del infierno a la lengua, Señor. Nadie pensando en nada. Y Jesús te vuelve a decir, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Nunca vamos a poder cuidar personas para Cristo si no amamos a Dios, y con el amor de Dios podemos amar a Él. La ecuación no es amarlo, la ecuación es amarlo a través de los ojos de Jesús. Si amas a Dios, el Señor te dice, apacienta a los que están a tu alrededor, cuídalos, aunque te caigan gordos, aunque no los puedas ni ver. Ámalos. Si me amas, tienes que amarme. Ahí es donde se muestra tu amor a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, a veces, ¿cómo nos cuesta, Señor, amar? ¿Cómo nos cuesta, Señor, amar a las personas, a la gente? ¿Cómo nos cuesta mostrar tu amor, Señor? Por eso hay tantas personas que se mueren sin ti, tantas personas alejadas de ti, porque no somos capaces de mostrar tu amor, Señor. Pero hoy, Señor, queremos responder a esa pregunta que tú nos haces. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que tu vida? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu carro? ¿Me amas más que tu casa? ¿Me amas más? ¿Me amas más que eso? Yo no sé lo que ocupa tu tiempo, tu mente y tus recursos. La pregunta hoy, ¿amas a Jesús más que a eso? ¿Amas a Jesús? Cuando yo preparaba este mensaje me di cuenta de que en algunos aspectos de mi vida yo lo quería o lo quiero a Jesús, pero me di cuenta que no lo amaba lo suficiente como para que realmente Él sea lo más importante en mi vida. Y yo creo que todos debemos ser sinceros con nosotros mismos y saber si realmente amamos a Jesús o lo queremos. Jesús es paciente y va a volver a preguntar una y otra vez hasta que algo se quiebre adentro nuestro y diga, Señor, tú estás primero de verdad. Te amo más que a estas cosas. Y como te amo más que a estas cosas, voy a transmitir ese tu amor a todos los que están a mi alrededor.
El secreto es a quién amo más en mi vida. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Dios, nos ayude a amarte, a adorarte y a alabarte. Amarte de tal manera, Señor, oh Padre, que aún como Pedro, sabiendo que te fallé, me vuelva a ti. Pueda tirarme al agua y nadar hasta ti, Señor, hasta poder estar nuevamente a tu lado. Porque yo, Señor, quiero estar desesperado por ti. No quiero perder un minuto sin poder estar, oh Dios, en tu presencia, con una conciencia limpia de que estoy al lado tuyo y de que tú estás conmigo, Señor. No quiero perderme un instante cada vez que tenga la oportunidad de tener un encuentro contigo. No quiero perderme un instante de estar en tu casa, Señor. Es mejor estar en tu casa, Señor, un tiempo, Señor, un instante que 1000 días fuera de ella, Señor. Pero quiero vivirlo, quiero estar aquí, Señor. Oh Padre, no quiero perderme, Señor, un momento, una alabanza, un momento, una oración, una bendición. No quiero perderme ese tiempo, Señor, porque te amo, Señor, porque te amo, porque te amo. Puedes decirle, Señor, te amo. Eso sonó como un te quiero. Eso sonó como un te quiero. Dile, Señor, te amo, te amo. Algunos sonarán como Juan diciendo, sí, es el Señor. Yo sé que el Señor está acá, pero esa es una perspectiva. Pero otros hoy se tirarán al agua y dirán, Señor, quiero estar contigo porque te amo, Señor. Y hasta que se quiebre mi corazón, y hasta que se rompa todo aquello que ocupa un lugar importante en mi vida, Señor, para que tú y solo tú, solamente tú seas lo más importante en mi vida. Señor, hasta ese momento yo te ruego que sigas preguntando, que sigas preguntando. Señor, hay algunos hoy que todavía te están diciendo, Señor, te quiero. Algunos que están luchando, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que sigas insistiendo, Espíritu Santo de Dios, hasta que quiebres ese corazón, Señor. Hasta que quiebres mi corazón y podamos decirte en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, te amo, te amo. Y porque te amo, Señor, te sirvo. Y porque te amo, te doy mi tiempo. Y porque te amo, te doy mis recursos. Y porque te amo, te entrego a mi familia. Y porque te amo, Señor, te doy mi vida una y otra vez. Si pudieran hacer 1000 veces más te entregaría mi vida, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te amo. Entonces, si hay alguien que por primera vez hoy le está diciendo al Señor, te amo, le ha dicho por primera vez a Jesús, te amo. Habrá alguien que hoy por primera vez le dice, Jesús, te amo. Levante su mano donde está, quiero orar por ti. Quiero solamente saber de ti para que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiere decirle, Señor, quiero amarte? Y aunque todavía no puedo, Señor, quiero amarte con todas mis fuerzas. ¿Hay alguien más aquí? Levante su mano también. Quiero bendecirlo, orar por usted. Gloria sea al Señor. Gracias, Señor. Padre, te ruego que bendigas a esta persona. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar sobre ella. Que tu salvación le alcance, Señor. Y tu amor lo rodee de tal manera que quede atrapado